En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Bienvenidos a su programa, Fijando el Rumbo, una respuesta bíblica a los dilemas de hoy. Fijando el Rumbo. ¡Empezamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al programa Fijando el Rumbo, programa del Seminario Teológico Centroamericano. Estamos en esta hora llegando a ustedes a través de Radio Cultural, también a través de nuestra página de Facebook Fijando el Rumbo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestra fiel sintonía. Para este servidor Pablo Chávez, una vez más, queridos hermanos, es un gusto saludarles y enviar pues este saludo cordial en el nombre del Señor Jesús hasta donde usted nos está sintonizando en esta hora, a través de todo el territorio de este precioso país de Guatemala y también fuera de nuestras fronteras. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros y también por los comentarios que ustedes nos dejan a través de nuestra página de Facebook. Siempre les invitamos a darnos ese like, a compartir también este programa y de esa manera ayudarnos a llegar a más personas y llevar estos temas que son de bendición también para el pueblo de Dios y también para los no creyentes. Esta tarde es para mí un gusto darle la bienvenida a mi hermano Mateo Gómez, pastor, consejero de duelo, que está con nosotros en esta tarde. Bienvenido, hermano Mateo. Quiero invitarte a dar un saludo a nuestra audiencia, recordándoles también que nuestro hermano es graduado de CETECA y el Señor lo ha llevado a servir también ahora fuera de las fronteras. Bienvenido, hermano. Gracias, Pablo. Un placer estar contigo y compartir con la audiencia de Radio Cultural, una radio que ha impactado por muchos años a tantas vidas. Yo recuerdo mi niñez escuchando a mi abuela en casa con Radio Cultural, y eso es algo que marcó nuestras vidas por muchos años, ha marcado nuestro caminar con el Señor, y hoy tener el privilegio de compartir este programa contigo y poder dar un poco de palabras de consuelo, de fortaleza, de orientación a las personas que seguramente también están viviendo un duelo. Así que, un privilegio estar contigo, Pablo. Muchas gracias, Mateo. Gracias por acompañarnos también y hacer de tu tiempo hoy que estás acá en Guatemala para estar con nosotros. Como ustedes vieron, queridos amigos, el anuncio también del programa de hoy, el tema que vamos a conversar con nuestro hermano Mateo es pastoreando a las personas en duelo. Sin duda alguna, este es un gran desafío para la iglesia, es un tema sumamente valioso a nivel pastoral, y cuando me refiero a nivel pastoral, no quiero decir solamente que es un tema para pastores o para pastoras, sino que la iglesia, de alguna manera todos ejercemos el ministerio del consuelo, del pastoreo, del animarnos y edificarnos unos a otros, como la palabra también nos exhorta, y en ese sentido creo que es un tema de interés para todos los creyentes y aún para los no creyentes, para las familias también, porque el tema del duelo es un fenómeno universal, es algo que a todos nos afecta, es algo que vivimos constantemente y vaya que si no, en estos días hemos estado también aquí en el seminario mismo, sabiendo de varios hermanos que han partido a la presencia del Señor y cómo nos ayuda realmente el poder hablar abiertamente acerca de estos temas contigo, hermano Mateo. Quisiera, no sé si tal vez primero te pudieras presentar un poquito a nuestra audiencia y compartir algunas de las experiencias también tuyas en cuanto a cómo es que el Señor te lleva a prepararte para este ministerio de consolación en medio del duelo. Sí, Pablo, efectivamente, una de las cosas que he aprendido en los últimos años, Pablo y hermanos en Cristo que nos escuchan, es que uno no elige el trabajo o el ministerio, sino el ministerio lo elige a uno, el trabajo lo elige a uno, la labor, la compasión. Pero todo esto surge también de las experiencias que uno va acumulando en el camino y cómo Dios va abriendo puertas y confirmando sus propósitos y el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Ante todo eso, ¿no? El llamado de Dios. El llamado Correcto. de Dios a una labor tan pastoral, como tú decías, tan llena de compasión. La iglesia está llamada a ser cuidado pastoral. Creo que esa es una de las tareas más grandes de la iglesia, a la par de predicar la palabra del Señor y anunciar el evangelio de Cristo. Pero estar con el que sufre, caminar con el que sufre, es lo que marca una gran diferencia. Y para poder llegar a ese momento en que tú puedas acompañar compasivamente al que sufre, la mejor manera de hacerlo es cuando tú has aprendido a sufrir,
cuando tú has aprendido a vivir esos procesos por los que Dios te hace pasar. Yo, como tú decías, soy exalumno del CETECA, me gradué acá en el año 1991, muchos años atrás ya, y luego tuve la oportunidad de sacar la licenciatura aquí en CETECA en 1999. CETECA ha sido un lugar de aprendizaje, la cuna de mi formación pastoral. Y después he estado en Guatemala por casi 10 años pastoreando la iglesia. Trabajaba para la iglesia metodista y luego para una iglesia llamada Torre Fuerte también en el área de Quiché. Y es en el año 1999 que, estando en el ministerio pastoral, es que experimento una de las pérdidas que marcó el rumbo de mi vida. Ahora sí, como fijando el rumbo, ¿verdad? Marcó el rumbo de mi vida porque perdí súbitamente a mi esposa, quien estaba esperando y a punto de dar a luz a nuestro primer bebé. Ella había nacido con una enfermedad congénita del corazón que nadie sabía, ni sus padres, porque son enfermedades que no son detectables, ni siquiera los electrocardiogramas, nada detecta eso. Y para nada, pues, explicar de una manera breve, la situación de ella es que había nacido con un corazón que envejecía más rápido que su cuerpo. Cuando ella falleció, su corazón, según los cardiólogos, tenía el corazón de una persona de 70 años. Y ella tenía 24 años. Estábamos a una semana de la llegada de nuestro bebé cuando sufre un masivo ataque al corazón del que no se recuperó y perdí a ambos allá por septiembre de 1999. Debido a eso y a las maneras en que Dios trabaja, esos inescrutables caminos de Dios, se me abrió la oportunidad de irme a los Estados Unidos, y estando allá, Dios empezó a abrir caminos y oportunidades para mí. Pero la vida todavía me deparaba otra sorpresa desagradable. En el año 2006 mi hermano mayor muere por suicidio, víctima de una depresión que es inexplicable. Tú lo sabes, la depresión es una enfermedad que nunca se termina de entender, y lo llamo así, una enfermedad. Y él falleció trágicamente por suicidio, y es ahí, hermano Pablo, donde me golpeó la vida otra vez, y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo manejamos el duelo los hijos de Dios? ¿Cómo entendemos el duelo? ¿Cómo entender un suicidio? ¿Cómo entender que una esposa de 24 años se te muera de un ataque masivo al corazón y te cambia la vida por completo? Entonces empecé a autoeducarme, lo que hacemos muchos, a leer libros, a tratar de encontrar respuesta a mi dolor. Buscar ayuda. Encontrar algo, respuesta, porque es lo que quieres al dolor, pero era difícil. Pero Dios fue confirmando sus planes, y en el 2007 empecé a trabajar para una corporación de cementerios, que mi trabajo era hacer servicios funerarios como pastor, simplemente conducir un servicio funerario, y esa era la labor que Dios me estaba abriendo una oportunidad. Pero Dios siempre en sus planes maravillosos, y esas oportunidades que llegan en el 2011, la misma empresa me contrata para ser consejero de duelo. Y ellos empezaron a ver en mí ese potencial de compasión, de cuidado por la gente, y me dieron la oportunidad de empezar a trabajar como consejero de duelos. Me pagaron mis estudios y obtuve certificación en tanatología, que es los estudios de muerte y consejería, en el 2013, y después una maestría en el 2016, y aquí estoy, Pablito, 13 años ya como consejero de duelo, pero 35 años caminando con el Señor en el ministerio pastoral. Y viviendo las experiencias también, ¿verdad? Que son experiencias que siempre en la vida de un consejero, de un psicólogo, de un pastor, sabemos, como dice Henry Nouwen, ¿no?, que nosotros somos sanadores heridos. Consolamos desde nuestra propia herida, desde nuestro propio proceso de sanación. Efectivamente, y en palabras del apóstol Pablo, 2 de Corintios 1, que dice que el Señor nos consuela para que con el consuelo que Él nos da podamos consolar a otros. Esta es una experiencia de vida. El duelo es una experiencia de vida, y yo sé que muchos hermanos que nos están escuchando quizás recientemente han perdido un ser querido, recientemente han pasado esta tristeza o están viviendo esta tristeza del dolor de la muerte. Otros quizás ya pasaron 10 años, 20 años. El duelo no se supera, hermano Pablo. Yo lo he aprendido en estos últimos 25 años después de la pérdida de mi esposa, de mi hijo, de mi hermano por suicidio. Luego pierdo a mi madre en el 2017, y he comprendido en mis propios duelos y a través de estudios que he hecho en tanatología y 13 años como consejero de duelo, que el duelo no se supera. Solo llegamos a aprender a vivir con el dolor y aprender a sobrellevarlo y
y recibir el consuelo de Dios. Bien, aprender a crecer a través del dolor. Así es. Ese es el reto, no es superarlo, no es que el dolor ya no se va a sentir en algún momento, porque siempre vuelve, siempre está ahí. Sí. Eso lo aprendí contigo, en uno de los cursos de maestría acá en CETECA también. De verdad, Mateo, te agradecemos el hecho de estar acá también, de abrir tu corazón. Sabemos que a veces incluso uno cuando cuenta estas experiencias de alguna manera vuelve a revivir aquello, sí. Pero es parte del proceso también de sacar a luz lo que vivimos, sincerarnos con nosotros mismos y traer esto como una ayuda también, como un aporte para los demás. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, desde tu experiencia personal de duelo, desde tu experiencia pastoral también y desde luego desde tu formación también, que no solamente es en el tema de la consejería de duelo, sino que también, pues, como tú has dicho, tienes la formación bíblico-teológica, pastoral también de CETECA. Y yo creo que a través de todas estas experiencias y de este recorrido podemos hablar acerca de este tipo de temas. Por ejemplo, y presten mucha atención, estimados oyentes. Por ejemplo, esta pregunta que tengo para ti: ¿cuáles son las acciones correctas, las primeras acciones que forman parte de aquello que llamamos nosotros la atención primaria, cuando se da una crisis de que nos llega la noticia de que ha muerto un ser querido? Por ejemplo, un miembro de nuestra iglesia, un conocido, un familiar. Cuando nos enteramos que una familia está en ese momento precisamente que le están dando la noticia de que ha muerto un ser amado, ¿qué es lo que debemos hacer en ese momento y qué es lo que no debemos hacer también, hermano Mateo? Yo creo que este es un tema muy importante, hermano Pablo, porque vivimos en una sociedad que nos obliga a decir. Parece que el silencio... Tener algo que decir. Sí, el silencio no es una respuesta correcta. Tenemos que decir algo, tenemos que expresar algo. Y en esa intención, mis hermanos, porque es una buena intención, muchas veces cometemos errores. Y quiero empezar por eso. ¿Por qué no decir? Porque muchas veces como hijos del Señor, y claro, yo siempre he declarado, tenemos buena intención, pero a veces la información que damos no es la mejor. Por ejemplo, expresiones de decirle a alguien: yo comprendo cómo se siente. No podemos, aunque quizás hemos pasado pérdidas ya hemos vivido el dolor. En el caso mío, como les comparto, ya he pasado pérdidas, pero cuando tú le dices a alguien: yo comprendo perfectamente cómo se siente, le estás robando su duelo, le estás robando su dolor y le estás faltando el respeto, porque aunque tú has vivido una pérdida y tú has pasado por un dolor, la del hermano, la de esa hermana, es un dolor distinto, diferente. Entonces, esas frases como: yo entiendo cómo se siente, y ya usted va a estar mejor pronto, o frases desgastadas, algunas religiosas que en vez de validar el duelo lo roban, es como: pero hermano, usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Hermano, usted sabe que el Señor, ese es su propósito, ya Él está en el cielo, usted tiene ahora un ángel en el cielo, alguien que ya lo cuida desde arriba, como que si supiéramos que desde allá nos están viendo, ¿verdad? O de repente ya ellos están en un bello o mejor lugar. No hay duda de eso. Ellos están con el Señor y eso es bello y hermoso, pero el vacío que dejaron acá es lo que crea el duelo. A mí como pastor fue increíble, Pablito, y tú conoces mi historia con más detalles, pero recién había perdido a mi esposa y a mi hijo, y había gente que me decía: pero por lo menos usted está joven. Entonces, yo les decía: ¿y eso qué significa? ¿Qué querían decirme? Habían muchas cosas que quizás significaba eso, pero hay padres que pierden un hijo y alguien viene y les dice: ay, pero por lo menos tiene 2 más. O de repente pierdes al abuelo y te dicen: ay, pero él vivió 90 años, hermano. Agradecido debiera estar que vivió mucho tiempo y no estar triste. Le robamos el duelo a la gente con las frases, las palabras gastadas, Pablito. Así que mejor no decir nada. Aquí en Guatemala hay un dicho que todos conocemos que dicen: calladito te ve más bonito. Así que mejor no decir nada. ¿Qué hacer, Pablito? Que es tu pregunta. Lo primero es hacernos presentes. Es ir donde está la persona. Si se puede, yo sé que a veces no se puede, pero una llamada telefónica, un mensaje de texto. Hacernos presentes de una forma de decirle a la persona: hermano, yo no tengo idea del dolor que hay en tu corazón. No puedo imaginarme cómo está tu corazón ahorita destrozado por la noticia que has recibido. Eso es validar el sentimiento de la persona, ¿verdad? Y luego, junto a ello, decirle: pero estoy contigo. Para aquellos que están físicamente presentes, decirle: aquí estoy, y darle un abrazo. Y si no estás ahí físicamente, en el mensaje decirle: pero estoy contigo,
y estaré orando que Dios consuele tu corazón en este tiempo difícil. Validar ese duelo, reconocer que la persona recibió una noticia devastadora y darle el espacio para que esa persona llore libremente, que esa persona exprese esas emociones, porque, caray, a veces nuestra religión lo que hace es reprimir el duelo. Hermano, no llore, hermano, ya supérelo, hermano, déjelo ir, hermano, usted llora mucho, no lo va a dejar descansar en paz. ¿Dónde está su fe? Cosas por el estilo, sí. Hasta con un tono, disculpen la expresión, pero hasta con un tono a veces de superioridad espiritual, ¿verdad? Como quien dice, mire, yo pasé por eso, pero mire, aquí estoy yo entero y todo, y tenía la esperanza y me consolaba sabiendo que ya está con el Señor, y usted no tiene esa esperanza, no tiene esa fe, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo amo pasajes de la Escritura, mi hermano, como Juan 11, cuando muere Lázaro, pasaje que lo hemos predicado, hemos hablado, hasta canciones creo que hay de eso. Pero a mí si algo me impacta, Pablo, es cuando Marta sale al encuentro del Señor. Y la expresión de ella hizo un reclamo. Si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Si hubieras estado acá, Él no hubiera muerto. Te mandamos a llamar y no viniste cuando te queríamos, te necesitábamos aquí. Claro, nosotros conocemos el contexto de Juan 11, que el Señor tenía un plan para esa experiencia de Marta y María, pero desde la perspectiva de Marta, desde la perspectiva del que está en duelo, del que está sufriendo, es: si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Si hubieras venido cuando te llamamos. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en duelo no lo decimos, pero lo pensamos? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no sanó a mamá? ¿Por qué Dios no me dejó? Yo decía, Pablo, como pastor, ¿por qué no Dios por lo menos me dejó a mi hijo? Si se iba a llevar a mi esposa, me hubiera dejado por lo menos a mi hijo, que estaba una semana de nacer, y yo ser padre por lo menos, pero me quedé sin esposa, sin hijo. Entonces, las preguntas. Y luego María viene y le dice exactamente lo mismo a Jesús: si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. La diferencia entre Marta y María es que María lo dijo de rodillas. Cuando uno ve el pasaje de Juan 11, ella cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado acá. Es un momento difícil cuando perdemos un ser querido. Hasta nuestra fe se sacude muchas veces. Sí, pero como tú dices, la actitud correcta es una actitud tal vez no de buscar enseñar, exhortar, cambiar en ese momento el estado anímico de la persona, porque no podemos nosotros hacer eso, no tenemos esa capacidad. Pero más bien es asumir una actitud de cuidado, me imagino yo. Es como estar a la par para decir: aquí vengo a cuidar de ti. Un acompañamiento compasivo, Pablo. Sí. Es tener compasión por el que sufre, porque a veces queremos nosotros con estas frases tratar de explicar la muerte. La muerte no tiene explicación. La muerte no tiene respuestas. No se puede razonar. Es un misterio. La muerte seguirá siendo eso. Y nosotros queremos con frases hacer sentir mejor a la gente. No hay ninguna palabra que nosotros digamos que pueda hacer sentir mejor el dolor, pero un abrazo, amigo, estar allí hace una gran diferencia. Sí. A veces uno no comprende esto, hermano, hasta que le toca vivir esta situación. A lo mejor algunos de nuestros hermanos que nos están escuchando asienten y están en sintonía con nosotros porque han vivido ya esta experiencia. Otros yo creo que tal vez lo intuyen la realidad y la veracidad de lo que tú nos estás compartiendo. Otros no sé si son escépticos al escuchar esto, pero lo que sí sé es que cuando uno ha vivido este tipo de experiencias es más, yo diría, abierto y anuente a comprender por qué de todo esto que nosotros estamos expresando. Sabes que, por ejemplo, bueno, en enero de este año falleció mi abuela, la mamá de mi mamá. Y recuerdo que mis cuñadas dijeron, después que terminó el tiempo ahí en el cementerio, después del funeral, del entierro de ella, dijeron: y no vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando falleció mi mamá, que fue que fuimos luego a compartir como familia un tiempo juntos de comida. Recuerdo que leí algo en un libro de un rabino en una ocasión, que él decía que los judíos, después de sepultar a un familiar, hay vecinos que les preparan una comida, un banquete, con eso lo reciben en la casa, que es algo así como llamado como el banquete de la reparación, porque la persona ha dejado un vacío, ha dejado un vacío en la vida, y de alguna manera el hecho de comer y de alguna manera recuperar fuerzas comiendo, estando juntos,
da como la sensación de que, bueno, hay que continuar en la vida y hay que continuar juntos. Mira que esa vez mis cuñadas mismas dijeron, bueno, ¿y no vamos a ir a hacer la comida otra vez como hicimos la vez pasada? Bueno, claro que sí, ¿verdad? Así que fuimos ahí todos juntos, andaban mis tíos, los hijos de mi abuelita y todos estuvimos ahí juntos. Y sí, cómo ayuda ese momento también, lo que tú has dicho, ¿no? El hecho de acompañar compasivamente, sí, aún después del evento mismo. No, y esa es la clave, porque yo siempre lo he dicho porque lo viví. El momento más difícil es cuando regresas del cementerio. Ese es el momento más difícil. Y sí, yo estaba escuchando y leyendo, porque me gusta leer los periódicos acá en Guatemala cuando vengo, porque como que se siente uno, estoy en Guatemala, ¿no? Y sí, una parte, porque como soy un consejero de duelo, me gusta ir a las esquelas, en donde están los obituarios de la gente que ha fallecido. Pero hay una frase que me llama la atención, que en los periódicos dicen, y la familia agradece que les acompañen al cementerio en donde se despedirá el duelo. Esa frase, yo digo, ¿por qué lo usan? Dice, ponle atención a las esquelas, dicen, sí, y en el cementerio se despedirá el duelo. No, ahí no se despide el duelo, ahí comienza. Ahí comienza el duelo, porque cuando regresas a casa, ya no está mamá, ya no está una hija, ya no está una tía, una hermana, un abuelo, ya no está aquella persona amada. Y es cuando la soledad lo abraza a uno profundamente. El duelo en comunidad hace más llevadero el dolor. Cuando hay apoyo, cuando hay esas comidas, pero yo siempre digo los días posteriores, una llamada telefónica, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está su corazón? Dejar que la gente exprese, ir a visitarlos, traerles un poquito de comida, compartir un cafecito, sí, que la gente vea, sí, que están allí. Yo no olvido un amigo, y hace un rato hablábamos de él, cuando yo perdí a mi esposa, él estaba a unos 40 kilómetros de mi casa, y todas las tardes iba a mi casa para tomarse un café conmigo. Y algunas veces ni dijo nada, algunas veces ni me dio una palabra, pero estaba allí, Pablo, estuvo allí. Habían veces que yo le decía, no vengas, no necesito que vengas. Él nunca me dijo, estoy aquí porque me necesitas, estoy aquí porque te amo. Y llegaba todas las tardes a estar conmigo. Cuando alguien está contigo, Pablo, es más poderoso que 1000 palabras. Sí, sí, qué bendición de verdad lo que nos compartes y toca nuestro corazón realmente. Sí. Y creo que también de nuestros oyentes, el escuchar estas palabras y entender más claramente cómo es la compasión de Dios actuando en nosotros, sí, en esos momentos hacia las personas. Recapitulando un poquito, es mejor no decir mucho. Nada. Y mejor, nada, ¿verdad? Y mejor actuar de una manera compasiva, misericordiosa, expresando el amor y la preocupación y el cuidado de Dios hacia los seres que se encuentran en ese momento de dolor y de vacío por la partida de un ser amado. Vamos a pausar acá para ir a nuestro espacio musical. Luego de esto, enseguida continuamos con ustedes, queridos hermanos, hablando acerca del acompañamiento pastoral hacia las personas en duelo. Enseguida volvemos con ustedes. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Oh,
promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Seguimos en el programa Fijando el Rumbo, conversando con nuestro hermano Mateo Gómez acerca de cómo pastorear a las personas en duelo. Y yo creo que con lo que hemos conversado ya en este primer segmento, solo ahí hemos recogido oro puro para nosotros, para nuestra vida y también para nuestros ministerios de acompañamiento en la iglesia. Como decíamos en el segmento anterior, seamos líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, diáconos, pastores, ancianos en la iglesia o simplemente miembros de la iglesia, todos somos ministros, dice la Escritura, unos de otros. Y en ese sentido, qué importante es realmente tomar en cuenta lo que hemos conversado contigo hasta ahora. Pero bueno, hemos hablado, por ejemplo, del acompañamiento y cómo hacernos presentes en el momento de que una familia experimenta la partida ya efectiva de un ser amado a la patria celestial. Pero hay otras situaciones también. Tú sabes que el duelo no solamente es un fenómeno, pues, que se da en todos los ámbitos de la vida, sino que también se da de muchas formas. Así es. De hecho, tú mencionabas diferentes tipos de duelo que tú has vivido. Existe una forma de duelo que se da por anticipación. Así es. Y que es un proceso también muy duro, porque es una lucha. Es una lucha cuando, por ejemplo, una persona recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal. Y entonces la familia empieza todo un proceso, y bueno, y la misma persona empieza un proceso. Hemos hablado acerca de esas etapas, ¿no? De que pasa por la negación, pasa por un trabajo ahí difícil a nivel emocional. Y en esos casos, hermano Mateo, ¿cómo se puede acompañar también compasivamente? ¿Qué implica en ese caso cuando una familia está luchando con una enfermedad terminal y de repente como que ya no, como que empiezan ellos a darse cuenta que no va la situación a un proceso de mejoría, de recuperación, en fin, eso es un proceso de duelo complicado. Sí, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en todo este caminar es que la pastoral del duelo, y no solo del duelo en muchas áreas, pero en específico la pastoral del duelo, es algo que marca mucho el amor, el cuidado que tenemos como iglesia por el que sufre. Y yo siempre lo he dicho, 35 años después como pastor, la gente no me recuerda por lo que les predicaba, algunos quizás sí, pero la mayoría no, de mis prédicas, mis enseñanzas. Lo que nunca olvidan es que estuve con ellos. Las veces que comimos juntos, las veces que conversamos juntos, esas caminatas juntos, la gente dice, yo no olvido esas cosas. No recordarán tus enseñanzas, pero no olvidarán que estabas con ellos, que estuviste presente en sus vidas. Y yo creo que en esto del tema del morir, porque la muerte, pues ya lo marcó, lo hablamos en el primer segmento, pero cuando es el morir, todos tenemos miedo a morir. Claro. Sí, nadie quiere morirse. Yo no quiero dejar a mi esposa, yo no quiero dejar a mis hijos. Y la persona que está muriendo está en ese proceso doloroso de saber que su vida se está apagando poco a poco y que ahora se quedará el recuerdo de él en esa. Entonces la persona que está muriendo está pasando por tristeza, por dolor, por confusión, por miedo, y los parientes, la familia, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué le digo? Entonces aquí es donde entra la labor pastoral de la iglesia. Tremendo, sí. Estar con el paciente que se está muriendo o la persona que está falleciendo, pero también con la familia. Y lo importante acá, yo lo he aprendido, Pablito, en estos años de consejería de duelo, porque también soy un capellán. No lo mencionamos al principio del programa, pero también soy un capellán. Okay. Trabajo en Estados Unidos como capellán, que allá es una profesión, allá es una carrera completa. Y tengo personas que yo visito cada fin de semana porque son pacientes terminales en cuidados paliativos. Entonces,
el consejo, y déjeme, y es tan simple, escuchar. Se trata de escuchar. La pastoral del duelo para esas personas que están a punto de morir, para esos familiares que tienen un ser querido que está muriendo, es escucharles. Esa gente quiere hablar. Esa gente, yo me siento con pacientes que lo único que me quieren contar es de su niñez, de su juventud, porque están recopilando toda su vida, porque ahora están al final, ya están llegando. Y algunos están haciendo un recuento de su vida. Están haciendo un recuento. Sí. Entonces se vuelven narrativos, se vuelven gente que está hablando. Y el regalo que uno les puede dar a esta gente es escuchar. Yo voy y me siento y me cuentan sus historias. Inclusive me he aprendido tanto con gente que tiene Alzheimer o demencia. Y hablan cosas de la vida y a veces se van por otro lado porque su mente ya no está en su lugar, ¿no? Y la enfermedad del Alzheimer y la demencia los confunde. Pero yo me pongo con ellos y los escucho. Estoy con ellos y con los familiares, preguntarles cómo te sientes. Ahora que papá, mamá, ves que su vida está en el ocaso, que ya pronto se va, y qué bueno cuando son cristianos porque sabemos que van para estar con el Señor, pero preguntarle a la familia cómo se sienten. Yo les aconsejo a los familiares, porque a veces tengo que hablar con el paciente, a veces con su familia, y a los familiares les digo, pasen tiempo con él. Siéntense, escúchenlo, díganle cuánto lo aman, díganle cuán agradecidos están por todo lo que hizo por ustedes, díganle que están en paz, que no hay rencores, que no hay remordimiento. Díganle que ya es tiempo, si se va, que se vaya en paz, que todo está bien, pero sobre todo recuérdenle que no hay miedo, porque va a un lugar especial, va a estar con el Señor, y que no es una despedida total, es un hasta luego, porque un día nos volveremos a reunir. Entonces, ministrarle paz a la persona, ministrarle, está en agonía, está en sufrimiento, está en dolor, pero leerle la palabra a esa persona que está muriendo. Yo muchas veces vengo y le leo el Salmo 23, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y le reafirmo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él está contigo. Y le estoy dando, no le quiero leer todavía el Salmo 116, estimadas a los ojos de Jehová, porque Él no está muerto, pero cómo darle palabra a Él, no para robarle su dolor, sino para aliviarle el dolor, ¿no? Y darle a la familia consejo de cómo escuchar, de cómo amar, expresar gratitud, perdonar, vivir en paz, porque para cuando el momento llegue, el llanto sea de dolor, no de remordimiento. Sí. Lo que estamos hablando es lo que tal vez ya luego tú en las clases y en los estudios que impartes se llama el proceso de elaboración del duelo anticipado, ¿no? Así es. Tanto el paciente, digamos así, o el enfermo terminal necesita darle sentido a su experiencia de vida, reconciliarse con la vida, como dice un poema de Amado Nervo, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, y el final termina diciendo vida, nada me debes, estamos en paz. Él debe irse en paz, con esa tranquilidad, sin remordimiento, sin culpa, aún sin decir yo no hice nada en la vida, nada útil. Si hay personas que aman, eso quiere decir que de alguna manera su vida ha sido valiosa y ha dejado un legado. Creo que muy pocas personas podrían irse del mundo sin dejar gente que está amándoles y llorándoles, ¿no? Y es ahí donde entra la conversación y preguntando al hermano, al que está falleciendo, hermano, ¿hay algo en tu corazón que quisieras compartir? Claro. ¿Hay algo en tu corazón que te está causando más aflicción de lo que puede ser? Y ellos se abren, ellos hablan. Hermano, me siento así, extraño esto y lo otro. Escucharles, ¿verdad? Y si es posible, mire, hermano, por decir un ejemplo, una persona que está muriendo dice, me hubiera gustado decirle a mi hijo que lo amo y que me perdone, pero ese hijo vive en Estados Unidos, por decir, ¿no? Decirle, bueno, llamémoslo y se lo dices, o de repente escríbele aquí una notita y cuando él venga yo se la mostraré a él de que tú estabas pensando. Darle al paciente maneras de cómo trabajar esas emociones, de cómo expresar lo que ahora no puede hacer, ¿no? Y como dices tú, validarle su duelo, validarle sus emociones, pero darle el espacio para que las exprese sin juzgarle, sin querer decirle, hermano, usted no debiera de sentirse así, hombre. Ay, hermano, no le dé importancia a eso, hermano, ya eso es del pasado, déjelo. No, hombre, déjelo hablar, escúchelo. Y que esa persona sienta que hay alguien que le comprende compasivamente. Eso es pastorear realmente también en esos casos, ¿verdad? Y yo creo que eso rompe también muchos esquemas, Mateo, que a veces nosotros de una manera triunfalista, o no sé cómo decirlo,
venimos cuando estamos ante personas así con enfermedades terminales y venimos y decimos, usted no diga que se va a morir, declare sanidad, declare vida, eso es lo que vamos a... Y estamos en esa negación de la realidad evidente de que la persona está muriendo y que él mismo quizás quisiera más bien despedirse así y no estar con aquella presión de decir, tengo que sanar, tengo que demostrar que tengo fe. Sí, ¿verdad? A veces uno se sorprende de estas nuevas corrientes, no sé cómo llamarles, afirmaciones de fe o confesiones declaraciones, de fe. Sí, positivas. Que son así. Más una afirmación positiva que fe. Uno confunde el deseo con la realidad. O sea, tú me preguntas a mí, yo hace 7 años que perdí a mi madrecita porque tuvo insuficiencia renal por ser diabética, y el doctor me dijo, tiene un mes, su mamá 1 mes o 2 meses. Uno no quiere aceptar eso, Pablito. Tú pasaste la misma experiencia de perder a tu mamita. El amor de uno dice, no hombre, yo quisiera que mi madre se quedara años. Pero también tenía que ser realista. La veía yo a mi madre desgastarse, ya estaba pasando un derrame, su situación era difícil. Entonces, yo no me iba a poner a declarar y a confesar y a proclamar, ¿no? Yo lo que le dije al Señor, Padre, es tu voluntad. Me duele, no te lo puedo negar, pero si mamá ha llegado su hora, llévala contigo. Y yo mismo se lo decía a mamá, y a veces mis tías que estaban alrededor decían, ¿por qué decís eso, no? Yo le decía a mamá, vete. Mamá, ya lograste todo lo que tenías que hacer. Fuiste la mejor madre que yo pude haber tenido. Y se lo decía, mamá, vete. Mi hermano te está esperando. Ella perdió 2 hijos. Tus hijos te están esperando en Cristo. Ve y reúnete con ellos. Un día te volveré a ver. Y yo veía las lágrimas de ella en sus mejillas porque ya no podía hablar por el coma en el que estaba, por el derrame. Pero yo le decía, mamá, vete, mamá. El Señor te está esperando. Él está contigo. Entonces, más que decirle, vas a sanar, mamá, te voy a levantar de aquí, vas a salir victoriosa. La realidad había que aceptarla. A veces nosotros confundimos el deseo y pensamos que es la voluntad de Dios o las confesiones de fe. No, el corazón compasivo también entiende cuando las cosas ya están llegando a su final y es mejor abrirles el camino al Señor y prepararlos para ese momento que se reunirán con Él. Muy bien. Todo esto realmente nos ayuda, nos enseña cómo es que en realidad nosotros podemos verdaderamente acompañar compasivamente, ¿no? Sí. Y no solamente desde ciertas ideas preconcebidas o, como tú has dicho, frases de cajón, conceptos que quizás expresan más nuestro deseo de cómo queremos que las cosas sean y no realmente una sensibilidad empática hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. Yo creo que ahí es donde el cuerpo de Cristo en realidad tiene que actuar como tal, ¿verdad? Ahí es donde se tiene que ver. Ahora, un punto muy importante en el que quizás pues vamos a comenzar a platicar ahorita y no sé hasta dónde nos va a dar el tiempo, pero esto creo que es muy importante porque creo que todo esto también se debe ver reflejado y se debe ver plasmado en el momento en el cual los ministros, aquí sí ya estamos hablando de los ministros de alabanza o los pastores, los que predicamos, los que lideramos la iglesia, se nos encarga en ese momento oficiar un servicio de fúnebre o un servicio de consolación, también le llamamos. ¿Cómo hacer para que ese servicio sea realmente un servicio de consolación, Mateo? O sea, ¿qué sugerencias tú nos puedes decir de cómo se debe oficiar y celebrar ese momento? Este es un servicio sumamente importante, el servicio de consolación o como querramos llamarle. Nosotros le llamamos el servicio conmemorativo, ¿verdad? Porque es un servicio para recordar la vida del hermano o la hermana que falleció. Con mucho cuidado lo voy a decir y con mucho respeto a las diferentes posturas que hay en la iglesia. Pero a veces esos servicios son campañas evangelísticas, ¿verdad? Sí. Son campañas para traer gente a Cristo. Yo soy pastor, yo lo he hecho toda mi vida, 35 años, pero yo no creo que un funeral es el mejor momento para hacer eso. ¿Por qué? Porque el funeral es para rendir un homenaje a la vida del hermano que vivió. La vida que él vivió, la vida que él experimentó. La familia que está en ese funeral está extrañando al padre, está sufriendo por la partida de la madre, del abuelo, del hijo. Entonces, es mejor como usar el servicio para rendir un homenaje de amor a este hombre de fe, a esta mujer de fe, a esta persona que
tuvo un caminar con el Señor y que el Señor ahora le ha llamado a su presencia. Entonces es importante que en el servicio hablemos de esa persona, hablemos de su vida. Y yo siempre he dicho esto, y tú lo aprendiste conmigo en la clase cuando yo vine la primera vez a CETECA a impartir esa clase, que ¿por qué no adornar el lugar donde, si es un servicio antes del entierro, con el ataúd, si es después del entierro, ya con la familia, pero si él era un doctor, un médico, ¿por qué no poner una bata ahí para honrar su profesión? Si era un carpintero, traer unos martillos y unos tornillos para reflejar la vida que él tuvo, ¿no? Y si era un pastor, ¿verdad? Poner ahí un púlpito con una Biblia, porque era un siervo de Dios. ¿Por qué digo esto? Es porque cuando tú ves algo que te recuerda la vida de esa persona, valoras y aprecias lo que esa persona fue en tu vida, ¿no? Entonces, hablar que alguien hable de la vida de ese hermano. Hoy estamos aquí reunidos para honrar el recuerdo del hermano Juan, que era un sastre, que era un albañil, alguien que tuvo una vida, pues, ¿verdad? Y que fue una persona generosa, amorosa, que con su trabajo bendijo a tanta gente. Y si hablar de su ministerio en la iglesia, de repente fue diácono, de repente fue un servidor, el hermano dio mucho aquí de su tiempo, porque cuando las personas, la familia está allí, ellos están tan tristes. Sí. Están desconsolados, y cuando alguien habla de la vida de su ser querido, que fue alguien que impactó, que influyó, que bendijo, dicen, caray, qué linda fue la vida de papá, qué linda fue hasta eso les da consuelo a ellos, ¿no? Contrario a venir hermano, si usted no acepta a Cristo, se va al infierno, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? Estos que están aquí, hoy es el día, dice Jehová, prepárate para venir, y empezamos ya, en vez de hablarle a la familia, le estamos hablando al que está ahí. Y te voy a decir una cosa, Pablo. Mucha gente viene al funeral para apoyar a las personas, y cuando se van ofendidos, porque ellos se volvieron el centro de atención del servicio, y para ellos fue esa palabra, y dicen, yo no vine a escuchar esto, yo quería venir a apoyar a la familia. Para oír una regañada, en lugar de palabras de que se van al infierno. Sí, yo creo que lo que has dicho es bíblico. Yo estoy contigo de acuerdo, hermano Mateo, porque la Biblia misma dice que tenemos que aprender a honrar y reconocer a aquellos que han dejado un buen testimonio. Si no, no tendríamos pasajes en la Biblia como, por ejemplo, Hebreos 11, que nos habla acerca de los héroes de la fe, de aquellos que nos precedieron y que ahora también pues, son esa nube de testigos. Sí. Los hermanos que parten hacia la patria celestial y que han tenido un buen testimonio, pasan a formar parte de esa nube de testigos que ya está en la gloria, y creo que vale la pena reconocer su trabajo, su labor, y eso no contradice tampoco el hecho de que demos la gloria y todo el honor a Cristo también en ese momento. Claro. No contradice eso, es algo que podemos incluso en ese momento combinar, digamos así, o fusionar al agradecer y dar gloria a Dios, pero también reconocer, ¿no?, el testimonio de vida, porque como tú dices, eso da un gran consuelo a la familia, y me llama mucho la atención eso de poner algo visible, algo que ilustre la vida de la persona. El año pasado estuvimos conmemorando acá en CETECA los 100 años de vida del doctor Emilio Antonio Núñez, que ya está en la presencia del Señor. Y acá en la biblioteca, muchos que vinieron por acá lo deben haber visto el detalle, estaba en exhibición el escritorio del hermano Emilio y su máquina de escribir. Aquí lo teníamos, ¿no? Y yo creo que para muchos era bien llamativo mirar eso, porque es un detalle muy personal, ¿no? Era su máquina de escribir, su Biblia, sus anotaciones, donde él pues seguramente se sentó a meditar y a escribir muchas veces con respecto a la palabra del Señor, ¿no? A la teología que nos daba aquí en el seminario, porque recordar a doctor Emilio Antonio Núñez es recordar a un prominente teólogo, pastor. Tuve la dicha de recibir clases con él, tuve la dicha de aprender de su sabiduría. Me hubiera encantado estar aquí, porque esa máquina, si tan solo hablara, las veces que esos dedos escribieron, y de ahí salieron cuántos libros que él escribió. De eso estoy hablando, de cómo personalizar el servicio de nuestro amado hermano o hermana que partió a la presencia del Señor. Muchas gracias. Yo creo que hemos tomado nota de lo que hemos conversado en este segundo segmento. Vamos una vez más a ir a una pausa, un espacio musical, y luego volveremos para cerrar el programa de hoy. Claro que sí. Oh, cuán difícil es a veces caminar
momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces caminar cuando no entiendes los porqués en la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués en la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, conversando con nuestro hermano Mateo Gómez sobre el tema pastoreando a las personas en duelo, a los creyentes particularmente, pero desde luego que muchas de estas cosas también se aplican a personas no creyentes. En tu experiencia como capellán, imagino yo, y también pues en esta empresa en Estados Unidos a la cual tú también pues prestas tu servicio como pastor, como consejero, bueno, en su momento también para oficiar los servicios fúnebres, has visto, ¿no? Y creo que a muchos de nosotros, incluso como pastores, nos ha tocado. Yo recuerdo que varias veces también gente me ha dicho, mire, no tenemos quien nos haga un servicio. No eran de mi iglesia, pero ¿para qué está uno pues en este mundo? Sí, sí. ¿Para qué Dios nos ha puesto en este mundo sino para ser de bendición? Así es. Y allá va uno pues a dar palabras y tratar de llevar un mensaje de consuelo, de esperanza, de ánimo, aún a personas que quizás no han estado muy cerca de la iglesia, pero que en ese momento necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Entonces yo creo que podemos seguir hablando más de estos aspectos prácticos, Mateo, de cómo es que el pastor también debe informarse, debe enterarse. Quizás no debe decir, bueno, entonces voy a ir a hacer un servicio fúnebre y lo voy a hacer a mi estilo, como siempre lo hago, incluso a veces llevando el mismo bosquejito que llevamos a todos lados. A todos los funerales. Impersonal, tal vez, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son las cosas que ahora podemos tal vez orientarnos un poquito mejor. Y todos vamos aprendiendo, Pablo. O sea, yo no me pongo acá ante ti, ante la audiencia como un pastor que lo sabe hacer todo. Yo también cometí mis errores. Yo recuerdo que tenía unos 23, 24 años, tal vez recién salido de Ceteca. Me imagino que 24 por ahí. Y muere una hermana de la iglesia a la que recién yo había llegado. Tenía meses de haber llegado yo a la iglesia. Pero esta hermanita que falleció había sido la cocinera del convento de la iglesia católica, del pueblo. Pero ahora ya era hermana en Cristo. Ella se había convertido al Señor en sus últimos años, pero toda su vida ella había sido la cocinera del convento de la iglesia católica. Entonces llegaron todas las monjas. Entonces, cuando ella falleció, llegaron todas las monjas. Llegaron las monjas. Yo no recuerdo si llegó el sacerdote, no recuerdo, pero había gente de la iglesia católica porque la recordaban a ella como la cocinera.
La inexperiencia salió al flor de piel. Dije yo, esta es la oportunidad para que escuchen acerca de la falsa religión y vean que Cristo es el camino. No Hermano, te creo. me puse a predicar. Sí. Ahora me arrepiento del purgatorio, que imagínate de las cosas que me puse a hablar, en vez de hablar de la hermana, de su caminar en Cristo. Yo dije, esta es la oportunidad para que estos escuchen que si no se arrepienten, se van al infierno con su religión. Hoy, 35 años después, digo, qué error el que cometí. Porque a Cristo lo predicamos más cuando somos compasivos que cuando somos religiosos. Bueno, pero son errores de pastor pichón, diría yo, ¿verdad? Sí. A mí también me pasó. Sí, pero ahora que lo veo, digo, si regresara al tiempo, 35 años atrás, les diría primero, gracias por estar aquí. Exacto. Gracias por entrar a un lugar que no es del de ustedes, pero que vienen porque amaron a esta señora. Yo les diría, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberla amado, por haberla cuidado. Gracias por haberla dado un lugar donde trabajar. Caray, y esa gente estaría diciendo, qué tremendo el amor de ese pastor. Pero son los errores que uno comete. Yo también los cometí, por eso abro mi corazón, porque no piensan que siempre lo he hecho correcto. También cometí mis errores, pero hoy lo que hago, Pablo, es que cuando alguien fallece y soy invitado a conducir un funeral o a dirigir un funeral, yo me siento con la familia. Porque no es mi funeral, es el de la familia, de su ser amado. Es el duelo de ellos. No traigo un bosquejo hecho, no traigo ni siquiera una prédica hecha, no, yo vengo, me siento y platico con ellos. Y a veces eso son horas, Pablo, hablando con ellos, aprendiendo del hermano, porque yo no lo conocía a él mucho, cómo era, de qué trabajaba, cómo fue como padre, como esposo, como tío. No, hombre, la familia se reúne, me cuentan sus historias y yo estoy ahí anotando, escuchando a ellos. Y luego les pregunto, ¿y qué les gustaría que cantáramos? ¿Cuáles eran los himnos favoritos del hermano? ¿Cuáles eran sus canciones? Estas, hermano, porque no se trata de cantar lo que a mí me gusta, sino lo que a él le gustaba. ¿Y cuál era su versículo favorito de él? ¿Cuál era su salmo? Y todo me da. Entonces, lo que pasa es que en esa reunión con la familia yo recopilo todo lo que ellos quieren que se haga y lo pongo en papel, y cuando vengo al servicio el día del funeral, entonces lo que hacemos es lo que la familia quería que se hiciera. Y la gente se va del templo, Pablo, con una consolación de decir, caray, cómo honramos el recuerdo de papá y de mamá. Y obviamente, como tú decías, acompañado con la palabra de que nuestro hermano se ha ido con el Señor y allá está con Él. Ahora alguien quizás dirá, pastor, ¿y qué pasa cuando es un inconverso, cuando el que falleció? Pues entonces hacemos el servicio para apoyar a la familia, porque como no lo conocimos a Él, no tenemos mucho que hablar de Él, pero hablemos de la familia, démosle palabra de consuelos a ellos en su dolor, siendo compasivos con ellos. Y podemos hablar de la persona que falleció, que fue un arquitecto, un doctor. Hablar de Dios como refugio, siento yo ahora, porque me ha tocado a mí esa situación, un tanto compleja, se podría decir, porque la tendencia de uno es cabal, querer asegurar que la salvación y que la persona ya está en el cielo y eso, consolar con eso a la familia, pero creo que Dios es refugio en todo momento y en toda circunstancia. Y quizás no estamos nosotros como para tratar de cuestionar o de afirmar si esa persona dónde está. Solo Dios sabe. Sí. Solo Dios sabe. Y no es la tarea del funeral. Exacto. O sea, el funeral no es para eso, el funeral es para traer consuelo. A mí me ha tocado hacer servicios de inconversos, porque es la palabra que usamos, ¿verdad? O personas que no son cristianas. Y lo que hago es precisamente centrarme en su profesión, centrarme en lo que él fue como padre, como esposo, como amigo, y porque la familia ya me dio toda esta información. Y luego a la familia darle palabras de consuelo, de que validarles su duelo, reconocer que lo que están viviendo no es fácil, y a la vez decirles, pero acérquense a Dios, acérquense al refugio que es la roca eterna de los siglos, pero compasivamente, sin imponerlo, sino simplemente como una invitación. Pero realmente, Pablo, creo que el funeral debiera ser compasivo, debiera ser creativo y debiera ser un funeral breve. Eso quiero terminar diciendo. No es campaña evangelística. El funeral debe ser de unos 45 minutos, una hora, para que la gente luego ya vaya al cementerio y sepulten al ser querido, porque un funeral largo pierde el interés. Pero es mejor que la gente se vaya diciendo, ay, qué bonito ese funeral. Aún en el dolor fue bonito porque se rindió un homenaje de amor. Sí, y lo que tú has dicho es cierto. O sea, uno ve cuando, por ejemplo, uno como pastor maneja ciertas anécdotas de la vida de las personas, cuando uno las comparte, en esos momentos uno puede observar el rostro de los familiares, que aunque con lágrimas y se les pueden nublar los ojos,
humedecer los ojos, quiero decir, pero uno ve la sonrisa, porque ellos dicen, sí, realmente, como te has dicho, ese era mi papá, esa era mi mamá. Y he estado en funerales que la gente se ríe. Sí, porque también. Recuerdan, es que papá tenía una frase, y la frase de papá era esta, y uno la dice, o papá en sus momentos felices siempre decía esto, y la gente se vuelve a reír porque dicen, sí, ese era papá, alguien que fue alegre, un luchador, un trabajador, un amoroso, un padre generoso, por decir si era un padre el que falleció, pero también lloran cuando dicen, pero ya no lo tenemos con nosotros. Y es parte, creo yo, también en algún momento de poder permitir también a la familia hablar, ¿verdad? En el funeral yo creo que también es importante que ellos puedan expresar y reconocer también al ser querido ellos mismos. Yo siempre invito a la familia y les digo, ¿cuántos de ustedes quieren participar? Algunos de ellos dicen, yo quiero leer un poema para mi papá. Perfecto. Otro dice, yo quiero hablar de cómo papá fue cuando yo era niño. Dilo. Que la familia participe en el funeral, ¿verdad? Porque es el funeral de ellos, de su ser querido. Muy bien. Y es luego seguir acompañando, como tú has dicho, yo creo que es muy importante, por ejemplo, ese testimonio que contabas de nuestro hermano que te acompañaba allá en tu lugar en Quiché, ¿verdad? Así que es. llegaba a visitarte, viajaba esos 40 kilómetros para acompañarte todas las tardes. Yo creo que uno puede seguir conversando con las personas. Yo recuerdo que una hermana que falleció durante la pandemia del COVID, hablando con las hijas, me dice, sí, ahí seguimos, hermano. A veces nos ponemos a recordar a mi mamá. Poco a poco hemos ido sacando sus cosas. Yo les dije, no, tómense el tiempo para eso, no tienen que apresurarse. Sí, me dice, vamos sacando cosas y vamos recordando ahí poco a poco. Nos morimos de la risa juntas, recordando a mi mamá y terminamos llorando. Sí. Pero es parte de ese proceso que, como tú has dicho, compasivamente nosotros podemos seguir acompañando. Y, hermano, pues el tiempo se nos ha ido ya para este programa, pero quisiera pedirte, pues, que si tienes alguna palabra final, algo que quisieras enfatizar o agradecer también a los oyentes en esta tarde, lo puedas hacer. Definitivamente nos quedó mucho que quisiéramos haber conversado, pero Dios sabe en qué momento nos va a dar otra vez la oportunidad. Sí. Regreso cada 2 años a CETECA a enseñar, así que ya habrá otra oportunidad. Vaya, desde ya agendado. Pero agradecerte, Pablito, por el espacio. Gracias por concederme este privilegio de estar aquí con la audiencia de TGN. Saludar a los hermanos, decirles que el duelo es parte de la vida, es parte porque solo una cosa se necesita para morir, nacer. Solo eso necesitamos para morir, nacer, porque somos como la flor del campo, dice el Salmo, ¿verdad? Así es. Que somos como un pensamiento que viene y se va. Entonces, ¿qué decirle a los hermanos? A los que están en duelo, decirles que tienen todo el derecho a estar triste, que dése permiso a vivir su duelo. No haga lo que la gente le dice que haga, no escuche esas frases desgastadas. Viva su duelo, recuerde con amor, llore cuando tenga que llorar, pero llore con esperanza. Como dice Pablo, estamos llorando con esperanza porque sabemos a dónde vamos y que un día estaremos juntos. A los pastores, a los hermanos de iglesia, acompañemos compasivamente, seamos compasivos con los que sufren, haciendo con ellos unas muestras de amor y de apoyo en el tiempo de dolor. Y aquellos que no están en duelo, porque no lo han pasado, vivamos un día a la vez. Vivamos y amemos hoy, porque mañana no sabemos. Vivamos la vida a lo máximo cada día para que el día que nos vayamos dejemos un legado de fe y amor detrás de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Mateo. Gracias a todos, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Comparta este programa, como decíamos al principio. Déjenos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. A nosotros nos enriquece también el poder leer sus comentarios y aportes al programa de hoy, y con gusto también les estaremos respondiendo a través de la página de Facebook. Recuerden, este es el programa Fijando el Rumbo, un programa que busca orientar bíblicamente a la iglesia en cuanto a las situaciones, dilemas, crisis del mundo actual, y qué bueno que hemos podido realmente hablar de un tema tan relevante como es el acompañamiento pastoral en el duelo. No me queda más que darte las gracias, hermano Mateo. A ti, Pablito. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu familia, tu ministerio, y te siga usando pues a través de estos cursos, a través de todas estas enseñanzas sobre cómo acompañar compasivamente en el cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Los esperamos el próximo sábado a la 1 a través de Radio Cultural y a través de nuestra página de Facebook. Bendiciones. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Por eso hemos presentado Fijando el Rumbo, una respuesta bíblica a los dilemas de hoy. Fijando el Rumbo. Hasta el próximo programa.